Dice, inicio entre desencadenantes, aquello que lo provocan, que se presentan con gran rapidez, es abrupta e inesperada. La sensación es de poca capacidad de control y sobre todo de las posibles consecuencias que pueda tener. La valoración se produce como amenazante y importante para el sujeto, para su propio bienestar, y la situación es disonante y contraria a los planes que en ese momento llevaba en curso la persona que la experimenta. El afrontamiento de esta emoción nos dirá que se produce ante un suceso de urgencia y movilizará toda una serie de recursos, primero focalizados en el propio suceso, y también habrá que focalizar un poco en las consecuencias que eso va a tener para el sujeto. Entonces eso va a hacer en qué tipo de afrontamiento tenga yo con respecto a esta emoción. La activación, aquí tenemos los efectos subjetivos, serán intensas y desagradables para el sujeto. Eso no quiere decir que el miedo sea inadaptativo. El miedo es adaptativo para el sujeto, pero es desagradable. Sensación de tensión o de gran activación, también de desasosiego, de preocupación por la seguridad propia y por la salud, así como una sensación de pérdida de control, por creer que no se tienen los recursos suficientes para poder afrontar la situación que ocasiona el miedo para el sujeto. ¿Qué interviene? Interviene la amígdala, dice, es el centro de nuestro sistema de defensa y estará implicado en la expresión y adquisición del miedo. Su función es recibir la información externa a través del tálamo y activará un arco de respuestas corporales. Esto es conocida como la vía secundaria tálamo-amígdala. Esta vía secundaria tiene, y esto es importante, un procesamiento rápido y poco preciso. ¿Por qué? Porque se basa en la velocidad de respuesta, ¿vale? Porque afecta a la supervivencia del individuo. Por lo tanto, esta primera valoración que va a hacer el sujeto, esta primera vía de respuesta, la que llamamos secundaria, ¿vale? En la que interviene la amígdala y el tálamo, es de procesamiento rápido pero poco preciso. Y luego, otro elemento que interviene es el córtex. Él pertenece a la conocida como vía principal, donde ya también se procesa el estímulo. Pero para este procesamiento ya necesita más tiempo porque utiliza la vía tálamo-córtex-amígdala. ¿Vale? En la vía secundaria se elimina el córtex de esta ecuación. Por lo tanto, aquí ya la respuesta, el tiempo de latencia de la respuesta va a ser superior. Pero, en contra, este va a ser mucho más cognitivo, mucho más razonado la respuesta que se va a dar. No en todo lo que se puede razonar dentro del miedo. Luego se produce también la activación fisiológica del sistema nervioso central. Para el EDUX tiene dos vías. Una en la que participa el núcleo amigdalino, donde se recibe información de muchos niveles de procesamiento. El hipocampo y las zonas asociadas al córtex son la otra, donde hay unas zonas corticales de transición que participarán en la creación y recuperación de recuerdos explícitos. Y el córtex prefrontal medial, donde interviene ya en el proceso de extinción del posible miedo que hayamos podido adquirir. Luego, dentro de la activación del sistema nervioso autónomo, aquí la fisiología es diferente si
activa o precipita de alguna manera la huida o la paraliza. Dice, el patrón autónomo y somático del miedo presentará una gran variedad y funcionalmente puede ser organizado dentro de dos amplias clases de función de la acción. Por un lado, la inmovilidad defensiva, aquella que hablábamos de quedarse helado, y por otro lado, la acción defensiva de ataque o huida. Las dos posibles acciones. ¿Qué se produce también? Se produce un aumento de la tensión muscular, también un aumento de la frecuencia respiratoria y un acompañamiento de reducciones de las ventilaciones, lo que vamos a llamar luego la hiperventilación, que se produce lo que decimos aquí, una respiración más superficial e irregular. Esta actividad rápida del sistema nervioso somático nos dice que produce la sensación de agarrotamiento o de paralización. Posteriormente proporcionará ese tono adecuado para iniciar la huida o el ataque de la situación desencadenante. A algunos les cuesta 5 días tomar esa decisión. El miércoles yo había dicho 5 días agosto. Bueno, diversos estudios muestran que el miedo condicionado en este caso potencian el reflejo de sobresalto. Y este reflejo puede ser provocado también incluso en ausencia del miedo. Consecuencias del miedo. Por un lado, es una experiencia adaptativa, ya que facilita el aprendizaje de nuevas respuestas que, en principio, apartarían a la persona del peligro. Esta sería la reacción emocional más relevante. Y ante reacciones de miedo excesivo, disminuirá esa eficacia, produciendo lo que llamamos el bloqueo emocional y el entorpecimiento de la acción que se pueda llevar a cabo. La relación entre esa activación y rendimiento, entre esa intensidad, es o tiene la forma de la U invertida. Acordaros en este caso de la ley de Jerkinson-Johnson, ¿vale? Como básicamente es como una campana de Gauss. A mayor activación del miedo, menor rendimiento en la acción. ¿Te has quitado la barba? Sí, es mi aniversario de boda. Como que la gente sin barba, pues más. Muy bien. Felicidades por lo primero. Trastornos psicológicos asociados al miedo. Ansiedad, ataques de pánico, fobias, TOC, lo que son los obsesivo-compulsivos, los TPT, trastornos de estrés postraumático. En el aprendizaje del miedo no solo se condicionan los estímulos asociados a esa emoción, sino también puede condicionarse lo que es el contexto, donde se ha producido ese condicionamiento inicial. Las fobias también se pueden adquirir por el aprendizaje vicario o, en general, el miedo motiva la conducta de evitación, lo que impide aprender que la fobia es infundada. La mayoría de tratamientos de cualquier tipo de fobia, lo que se realiza en terapia es un acercamiento paulatino y lento, de alguna manera, pero seguro, al estímulo que provoca ese miedo. ¿Vale? Por ejemplo, pues, con los aviones, pues, se introduciría al sujeto en unas situaciones experimentales de laboratorio, etcétera, a
sitios donde entraría pues en contacto con cabinas de avión, con habitáculos de avión que ya están expresos, etc. Muy bien. Y por último tenemos aquí las fobias. Las características de la fobia es un miedo desproporcionado en relación con el carácter amenazante de la situación para el sujeto. Se produce una evitación de la situación temida, no tiene explicación lógica, las fobias no tienen esa explicación, y sobrepasan el posible control voluntario por parte del sujeto. El sujeto no puede hacer nada. ¿Te refieres a cuando no hay explicación? Como la persona que tiene fobia a las arañas, no tiene por qué haber sufrido un trauma o... No tiene por qué. Tiene miedo y ya está. O miedo a subirse a los aviones no tiene por qué haberse caído. Pero simplemente lo desarrolla y evidentemente lo justifica. Esa fobia lo justifica absolutamente todo lo que vaya a hacer y le da más potencia, más intensidad a esa fobia. O sea, no le vas a hacer entender que no tiene sentido. Pero se tiene que iniciar con algo. no vienes con nada. Bueno, pero puede haber, pues que haya visto, por ejemplo, pues un documental en el que hay algún desencadenante. Pero ese desencadenante no tiene por qué ser una experiencia propia. O sea, muchos niños pequeños tienen miedo atroz a los perros. Y no sabes por qué. Y nunca han tenido ningún hecho traumático con un perro. No, simplemente pues que el primer día que vieron uno, pues empezaron a llorar y los padres, pues, no me invento, pues lo cogieron, lo metieron, ay, pobrecito mi niño, empezó a chillarle al que lleva al perro y entonces a partir del niño, al niño ahí desarrolla esa fobia. Y si el niño, por ejemplo, tiene miedo de... Tú no actúas porque es una cosa natural, que el perro ladre, el niño puede no... Claro, si tú ante esa situación en la que el niño tiene una respuesta que no es la adecuada porque el perro pasa por allí, está ya el perro sin ningún tipo de peligro ni nada, pues entonces tranquilizarlo, oye Pepe, mira que no pasa nada, el perro, pues oye, le pides permiso al dueño, oye mira, pues yo lo hago, o sea, porque a mí a veces me lo han hecho, incluso pues le acercas el perro se sienta, se espera a que el niño le haga lo que tenga que hacerle y luego pues, por ahí no estás desarrollando. O por ejemplo, yo tengo un local en Hospitalet y el perro que hay en el primero, cuando subo la persiana, ladra como un loco y tiene miedo, ¿no? Entonces me lo dice un día, digo, no, pues cuando te pase, avísame, cuando yo llegue, me bajas el perro y entonces lo metemos en el local. Entonces baja con el perro es súper educado, ¿eh? Baja con el perro y le abro la puerta del local y lo dejo que entre. Para un local que está vacío, 200 metros, pues estaba. Lo dejo que entre, va por allí, huele, no sé qué, no sé cuánto, pum, 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 y ya se va y se sube. Cada vez tiene menos miedo a eso. ¿Vale? O sea, estamos quitándole esa fobia que tiene a ese ruido de la persiana metálica cuando sube. Que arriba se oye. Y evidentemente las fobias producen malestar y sufrimiento para las personas que las tratan. Pero el simple hecho de decirles que no tienes por qué ponerte así, pareces tonto o tonta y esto no tiene ningún sentido, no ayuda a nada. Muy bien, pues ya hemos acabado la emoción del miedo. Vamos a empezar ya con la emoción de la alegría. Dice, es un sentimiento positivo. Muy bueno. ¿Qué he visto ahí? Menos mal. La del asco. ¿Vale? Una emoción que
evidentemente tiene un carácter aversivo y está producido por algo que resulta desagradable y repugnante para el sujeto que la pasa. Es una emoción compleja y implica una respuesta de rechazo. Sensación que repugna el sentido del gusto principalmente, pero también puede afectar a otros como son el olfato, el tacto o incluso determinadas visiones que podamos tener. Por lo tanto, no está circunscrita únicamente al sentido del gusto. Perdona, cuando dice aquí estado motivacional afectivo, ¿qué quiere decir? ¿Cómo te encuentras? O sea, el estado emocional afectivo que tú puedes tener ante esta emoción es negativo. Es de supervivencia, pero te produce malestar. O sea, el estado emocional afectivo se refiere a qué sensación te produce. ¿Sí? Desencadenantes. Ciertos alimentos, comida putrefacta, secreciones corporales, asco a ciertos animales, como por ejemplo serpientes, etcétera, etcétera, a ciertas conductas sexuales, contactos con cuerpos muertos, a trozos corporales. No sé si alguna vez habéis estado en un desmembramiento en vías de tren, ¿no? Vale. No he tenido esta. O algún tren o algo. Es bastante. Tienes 1,5 kilómetros de vía y vas recogiendo. Falta de higiene y contacto con objetos que producen repugnancia. Principios de contagio y similitud, ¿no? Pues, contaminación interpersonal y ciertas acciones dentro del dominio moral. Bueno, todo esto sería un desencadenante de esta emoción. Si vemos la expresión facial asociada, la nariz se arruga y el labio superior se eleva. Sabemos que en el adulto, ¿se ve bien? Exactamente igual que en la del bebé. Factores moduladores, o sea, que pueden disminuir o pueden aumentar esta experiencia del asco. Pues estilos emocionales, por ejemplo, personas represoras y sensibles, o el contexto sociocultural en el que se produce, por la normativa social o cultural en la que el sujeto se desarrolle. El procesamiento cognitivo asociado a esta emoción tiene una evaluación afectiva, una novedad alta y una agradabilidad para el sujeto muy baja. Y la valoración de la situación tiene una significación alta, es una emoción muy relacionada con la supervivencia y un afrontamiento también abierto, o sea, con muchas posibilidades de acción. ¿Qué función tiene esta emoción? Pues la adaptativa, es decir, prepara al organismo para rechazar las condiciones ambientales dañinas y dirige al sujeto hacia una conducta de alejamiento del estímulo que desencadena esta emoción de asco. Funcional, de carácter funcional, ya que potenciaría de alguna manera hábitos saludables e higiénicos. O sea, yo cuando veo 3 donuts en la mesa, a mí me dan un asco terrible. Qué broma. Una fobia. Tengo una fobia a los donuts. Pero, bueno, en este caso potencia hábitos saludables y higiénicos. Y social, hay gente que no, hay gente que en todo lo que son esa bollería y tal, pues le produce nada. Y social, facilitando la aparición de conductas apropiadas. Aquí ya también entran valores en los procesos de relaciones interpersonales. Correlatos fisiológicos asociados, hay una actividad de gastrointestinal con sensaciones
de náuseas, una cardiovascular con frecuencia cardíaca desacelerada, te baja las pulsaciones, con una actividad electrodermática de conductancia de la piel, en el sentido de que te entra como frío, ¿vale? Se reduce, y la respiratoria y de la musculatura esquelética, es decir, el organismo entra como en unas funciones mínimas. Hay otras emociones que te preparan para la acción. En este caso, te las reducen a lo mínimo porque si ese estímulo desencadenante te atacara de alguna de las maneras posibles, tus funciones estuvieran más bajas para que te afectaran lo menos posible. ¿Vale? Y habríamos acabado con la emoción del asco. Ahora sí, empezamos ya con la alegría. Este es un sentimiento positivo que surge cuando o bien se consigue alguna meta, algún objetivo deseado, o cuando tenemos una experiencia estética agradable. La experiencia, la emoción es de duración breve y la emoción del bienestar sería dentro de las emociones positivas. ¿Vale? Sus manifestaciones estarían determinadas por el grado de deseabilidad del evento desencadenante y por factores globales. ¿Vale? En cuanto se deseaba ese objetivo, a mayor deseo de ese objetivo, mayor sensación de alegría vamos a tener. Si yo me he preparado una OPO 6 años seguidos, cuando veo que en las últimas listas salgo y estoy dentro, pues la sensación será muy positiva. Desencadenantes puede surgir al evaluar acontecimientos como favorables a la consecución de sus metas y habrán dos apartados dentro de la concepción cognitiva. La atenuación de contingencias negativas, produciendo un alivio del dolor, y ingestión de alimentos después de un ayuno. Todo esto lo atenuaría. Y acontecimientos positivos, como pueden ser la estimulación placentera, ¿no? Puede ser por experiencia vicaria, el logro. Experiencia vicaria es Es relacionado con el entorno, con las relaciones, con la familia, todo eso. Lo que dicen los demás. Asócialo a la violencia vicaria. lo has aprendido a través de eso. A ver, eso lo La tenemos. violencia vicaria es entre familiares. Una agresión o un homicidio o algo entre familiares. Entonces, Violencia vicaria. la experiencia vicaria está relacionada con el entorno. Sí, Familiar o entorno. entorno familiar, amigos, etc. Del aprendizaje entre humanos. En este caso nos alegraríamos porque tú, que eres mi amiga, has logrado una oposición. Entonces, me alegraré por ti. Y luego la alegría hilarante, que son aquellas que están relacionadas con situaciones cómicas. ¿Vale? Incluso te puede llegar a saber más reírte, ¿no? Acordaros de aquellos de los sanatorios, etc. Factores moduladores de esta emoción. El patrón de personalidad es un factor modulador. El carácter extrovertido se asocia al afecto positivo y la jovialidad como facilitadora de este afecto. Es decir, las personas extrovertidas tenderán a alegrarse más en una misma situación que las que no lo son. No quiere decir que no se alegren. O a demostrarlo o algo. No quiere decir que no se alegren, pero por lo menos lo demostrarán más. Eso creo. Si no, es que mi mujer. Consumo de sustancias. Por ejemplo, el alcohol también puede ser un modulador. Lo que pasa es que el alcohol produce mayor alegría, mayor extroversión al inicio, pero luego produce lo contrario.
drogas psicoactivas, opiáceos y estimulantes, que modificarán el umbral para experimentar esta emoción. Luego también el contexto sociocultural, donde estará sujeta esta experiencia emocional a normas culturales y de socialización, sobre todo con culturas más del este, y regulada a través de un continuo de intensidad. ¿Qué funciones tiene esta emoción? Por un lado, a nivel fisiológico, produce unos cambios hormonales con liberación de cortisol, adrenalina. Puede actuar de alguna manera como una emoción que atenúa la respuesta fisiológica al estrés, por lo tanto lo reduce. Y un aumento de la inmunoglobina y de la respuesta inmune, y así como una regulación cardiovascular. Por lo tanto, experimentar esta emoción es saludable en todos los sentidos. Más vale reír que llorar. A nivel psicológico, atenúa los correlatos psicológicos propios de la emoción negativa y facilita y regula la interacción social, la comunicación y también la conducta prosocial, de abrirse a los demás. Luego, dentro de aspectos psicofisiológicos, hay un tono muscular general disminuido, la tasa cardíaca aumenta, la electrodérmica estará fluctuante de alguna manera, la endocrina se producirá un aumento de las endorfinas y de las catecolaminas, por lo tanto es positivo, y otros como son la relajación momentánea del esfínter uretral, también pérdida momentánea del control y secreción de las lágrimas. Me meo toda. Sería eso. ¿Vale? El mearse de risa o el llorar de risa. Sería lo mismo. Muy bien. Pero vemos que todos son cosas positivas. Los efectos cognitivos asociados a esta emoción, esos sentimientos positivos actuarán como señales que van a aumentar y van a facilitar el recuerdo y la recuperación de la información. Habrá lo que llamamos el fenómeno de recuerdo congruente con el estado de ánimo. Este será asimétrico y las personas a las que se ha inducido un estado de ánimo alegre recordarán más información de índole positiva que a las que no se les ha inducido este estado. Los sentimientos positivos también promueven conductas y actividades que la alientan y la mantienen. Tiene grandes efectos sobre la memoria, incrementa la flexibilidad cognitiva, facilitará soluciones creativas y innovadora a los diferentes problemas. Por lo tanto, ahora que ya se acercan los exámenes, es muy conveniente estar con estados de ánimo positivos, porque tendréis más flexibilidad cognitiva, aumentará el recuerdo y la flexibilidad neuronal. ¿Vale? Por lo tanto, tendréis más capacidad para poder estudiar de cara a los exámenes. Y luego, en los exámenes, pues, también mejora el recuerdo de esas situaciones, congruente con el estado de ánimo. Patologías asociadas a la alegría. La alegría dejará de ser adaptativa cuando se producen, dice, como inicia un estado emocional alterado desprovisto de esas características funcionales que hemos visto anteriormente. ¿Vale? Pueden ser, por ejemplo, la hipomanía, que es la forma más moderada, y la manía, que es la más extensa. ¿Pero qué tiene que ver con la alegría? Pues aquellas de reírse en situaciones que no tocan. Pero
una manía. Bueno, O sea, como las manías que conocemos, porque eso que... sí, bueno, pero las manías son ante determinadas situaciones que tú te rías. Ah, Bueno, otro, porque uno tendrá la manía de cada vez que ve una pelota le pega una patada a la pelota. ¿No? Pues si tú ante determinadas situaciones, a lo mejor, pues tú imagínate que por lo que sea has adquirido la manía de reírte cada vez que ves a un niño pequeño con la abuela en un taca-taca cuando cruza el paso de cebra. Y te pones allá al lado y no puedes controlar la risa y emites incluso algún comentario jocoso. Y dices, hostia, es que no, y no puedes controlarlo. Muy bien, la alegría, por lo tanto hemos visto que es una situación. Yo creo que con esto se va a acabar un poquito. Pero aquí, cuando se refiere a hipomanía y manía, son un estado psiquiátrico. Sí, una patología. En la manía ya es una patología, hay un descontrol. Acordaros que lo dije al principio del curso, cuando hablábamos de patología, eran conductas que en un continuo, todas las conductas, todas las características de personalidad, etcétera, en un continuo de 0 a 10, hay un momento en las que te impiden hacer tu vida personal, el desarrollo de tu vida personal. Ahí se convierte en una patología. ¿Vale? O sea, una persona introvertida no tiene ninguna patología. Soy introvertido, me puedo más o menos relacionar con la gente. ¿Cuándo consideraremos que tienes una patología? Cuando esa introversión te impida, por ejemplo, el poder establecer una conversación con la gente, o poder ir a tu trabajo y poder relacionarte con los demás, o ir a una consulta y decirle que, o sea, yo he ido a consultas acompañando a familiares al médico y no expresar todo lo que tenía que expresar sobre lo que le estaba pasando. Porque mucha timidez, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pero además de esto, hay esto. Bueno, sí. Vale, pero hay todo esto también. En el momento que eso te impide desarrollar tu vida personal de una manera normal, cotidiana, se convierte en una patología. Dime. No, que ya interrumpir, pero o sea, dices que una persona introvertida no tiene una patología. No. Hasta que eso le impide. Vale. Claro. Y la extrovertida. Exactamente igual. Igual. Claro. La gente piensa que la extrovertida sí, la otra no. No, la extrovertida, exactamente. Una persona extrovertida. O sea, yo soy extrovertido. Yo no tengo ningún problema. En cualquier sitio yo establezco conversaciones con quien haga falta. Ahora, tú imagínate que esta extroversión produce que yo tenga faltas de discreción, no sé qué, no sé cuántos y tal. Ahí es donde... compañeras que tienen todo. Bueno, ahí es donde, si ya afecta tu vida personal, ahí ya se va a convertir en una patología. Pero no te das cuenta. Bueno, pero a lo mejor tampoco les importa. O sea, si ellas explican cuestiones íntimas y no les importa, a ellas no les afecta en su vida personal. Y cuando les afecta al resto de interlocutores. O sea, a ti, que te molesta lo que te está explicando. No que me moleste, es que a mí y al resto nos puede pasar de muchas penas. No sabía cómo prepararlo. No, sí, te entiendo perfectamente. Y es divertido, la verdad es que claro. Bueno, pero tienes vergüenza ajena diciendo, joder, esto, madre mía. Pero bueno, pero tampoco. Es una situación compleja. Incluso te puede resultar desagradable para ti. En según qué momento.
porque te encuentras allí como diciendo, hostia. Casi que el desagrado así que me lo produce por ella, ¿no? Hostia, Sí, pero- está pasando mal. Porque a mí así, no sé. Pero a lo mejor ella no lo pasa mal. Claro, Como Para manera ella de no. percibirlo, pero no implica que ella tenga una patología, sino que a lo mejor aquí te crea un poco de rechazo, ¿no? Pero, aquí la patología de ella en este caso, como tú explicas, sería si a ella esa incontinencia, Pero luego ella se da cuenta. O sea, estoy hablando Sí. yo como hospital. Y uno de mis trabajos. Y tengo una compañera que a nivel sexual lo aplica todo. Y yo no soy una persona que tenga tabú, no, con mis amigos más íntimos, yo, bueno, estoy tampoco hablo de esa manera, pero incluso objeto a esta persona, porque la aprecia, porque tengo un fondo, entonces, no, mira, quizás podría cortarse. Y ella se da cuenta de que hostia, lo pasa mal en su momento. pero pasa mal porque tú estás diciendo. Claro. O porque se da cuenta de que a lo mejor se está excediendo. No, porque tú se lo has dicho, porque tú le estás haciendo de alguna manera una recriminación. Tú estás recriminando una conducta. Vale. Entonces ella, pues, o por empatía contigo, pues puede incluso Porque empatizar. conmigo tiene pues confianza, pero a lo mejor tiene un... Pero hay gente que el carácter sexual, pero el problema lo tiene que la recibe, no ella. Porque si ella no se siente mal con Claro. todas esas cosas, Pero Claro. a veces las cosas patológicas y de sexo llevan a cachondeo Ya. y llevan a como a ver humores, entre comillas. pero si lo recibe, se siente mal. Claro. Bueno, pero luego lo que pasa es, como yo lo percibo, es que esto me ha impedido que, La tomen en serio. pues no que vaya a los así, ¿no? La persona que podría estar en la UCI por conocimiento y tal, es que la gente supervisora no la manda, porque se lo revoluciona todo. Pero no se lo revoluciona, es que la rechaza. Ya. Entonces, En parte sí que yo de buena fe voy. pero es que ¿por qué tiene que haber un rechazo? Porque- Lo que haría la sociedad es que ella Claro que ahí Claro. es como si no le hubiera dado un tipo que le cae bueno, yo como en la mesa consejero, le digo, oye, no estoy viendo su sábado, cojonudo, pero vamos a ver genial. precisamente en los hospitales, en los cuarteles de policía, en los aviones, porque hay mucha tensión, hay sexo y hay un poco de cachondeo, ¿no? Yo en el hospital, cuando trabajaba en el clínico, ya había las mujeres iban con la ropa blanca y debajo la ropa interior negra. Y ya se sabía que hacía o estaba libre o iba buscando negra. Y eso era lo que había, eso ya era... Y estar haciendo una cura y la otra que se pone ahí... Había muchos cachondeos de los Porque esto ahora lo atribuye a la edad, ahora ni me en el hospital, cuando yo trabajaba con un enfermo de SIDA, imagínate la 4-4 del clínico, infecciosos y boom, que le llamaban, que había tuberculosis, aquello era, y había una tensión, porque en el 90 y yo ya no estaba Hombre, aquello era- en el 93, yo acabé en el 96 la carrera, esa fue la primera, la segunda práctica, 94 o así, una sala que la gente estaba ahí, que había las cosas de San Pedro, y estaban poquito, y había mucha tensión. Yo entraba a la sala y había uno, así, como con el tema. Tampoco va mal. Tener el... Pues yo no sé lo que has dicho. Ay, qué lástima, ¿no? No haberme hecho Ah, bueno, Creo que te estás preguntando algo por el chat. me perdió. No, dice que lo confirme eso. Dice, creo que lo que no entra... El tema es que tengo el montón apuntado que no entra. Creo que lo que no entra es el 232, 233. Sí, 232, 234, todos estos no entran. En la guía de la asignatura, sí. Sí, pero no hagáis caso de lo que pueda poner algún otro alumno en uno de los foros. Mirad la guía de la asignatura, porque ahí sí que están los que realmente. Si no os vais a confundir. Pero son los que os he dicho.
¿Vale? Muy bien. Porque a veces alguien pone una cosa y los demás lo dan por buenos y eso acaba siendo un acto de fe y eso nadie lo dice. Vale, vamos con la tristeza. Entraría dentro de las emociones negativas, como el miedo, la ansiedad, la ira o la tristeza. Constituirán nuestra principal defensa afectiva contra las amenazas externas. El componente común en todas estas emociones negativas es la aversión, es decir, la experiencia subjetiva que tiene el sujeto como algo desagradable. Irrumpen en la conciencia y anulan cualquier proceso o cualquier acción que se esté produciendo en curso, iniciando una focalización y un procesamiento cognitivo para hacer frente a ese eventual peligro o, como hemos dicho en las otras, a las consecuencias. La definición de tristeza es ese sentimiento negativo caracterizado por un decaimiento del estado de ánimo. Va acompañado de una reducción significativa de la actividad cognitiva y conductual y con una experiencia subjetiva que fluctuará entre la congoja leve y la pena intensa. Surgirá ante situaciones de pérdida, de perjuicio o de daño. También puede surgir como respuesta a una emoción positiva tan intensa que al final se torna dañina. Las consecuencias más evidentes e inmediatas es el aparente estancamiento que produce la persona afectada. Es decir, cuando una persona se encuentra con un estado de ánimo triste, eso va a producir que tengan menor capacidad cognitiva. No podéis estudiar, por ejemplo. Os costará mucho y memorizar. Una pregunta. ¿Esta actividad cognitiva es con una causa, digamos, fisiológica o Bueno, primero porque has focalizado. Porque pero también es química. Porque en los otros también se produce focalización. O sea, en la focalización lo que hará que tú, evidentemente la focalización va a ser más superior en aquellas amenazantes, en aquellas negativas, porque las consideran más perjudiciales para ti, que en las positivas como por ejemplo la alegría. Pero ahora verás también todo el tema de la actividad fisiológica. ¿Qué desencadenantes pueden ocasionar la tristeza? Pues la pérdida de una meta valiosa. Es decir, si voy allí después de 6 veces que me presento a una posición y veo que he vuelto a suspender, pues entraré en un periodo de tristeza. Alguna contingencia aversiva o lo que hablábamos también de tristeza o de ver el padecimiento en los otros, en la experiencia vital. La valoración cognitiva, cuando no exista plan alguno que le permita restablecer esa pérdida, entonces la emoción que se desarrolle será la tristeza. Esta empuja al abandono de la meta o a la sustitución de la meta por otra. La tristeza y la ira, con frecuencias, aparecerán mezclados o en combinación, tanto la una como la otra. Rasgos según Power de la tristeza, pues la evaluación debe ser de pérdida o fracaso de una o más metas que tengan un significado importante para el sujeto, pérdida o daño no necesariamente de carácter permanente, incluso lo que hemos hablado, puede no ser personal, sino que pueda afectar a los otros. Y los objetos evaluados como pérdida pueden tener también una proyección temporal. Variará esta experiencia subjetiva tanto
en intensidad como en duración. Y entonces, eso dependerá de estos factores moduladores. Por ejemplo, el patrones de personalidad, el neurocitismo, que es un estilo explicativo pesimista o personalidad melancólica, va a afectar también a esta emoción. Rasgos de neuroticismo causado provocarán alta inestabilidad emocional, frecuentes sentimientos de tristeza, desesperanza, depresión, también una autoimagen negativa, con baja autoestima, tendencia a la autocrítica de lo que hago y una alta propensión a experimentar el sentimiento de culpa. Luego, la interacción del rasgo de extraversión e introversión con el neurocitismo afectará a la tristeza de formas diversas, como son en la búsqueda de relaciones sociales, que podrán convertirse en un factor de descompensación afectiva. Este estilo explicativo pesimista son esas creencias que las adversidades o experiencias negativas que plantean la vida son debidas al sujeto en sí mismo, por lo tanto le otorga una causa interna, la tendencia a hacer esto, y resultarán fáciles de predecir o anticipar, es decir, serán estables y actuarán siempre que se den esas circunstancias negativas. Habrá una generalidad a actuar de esta forma. Seligman nos dice que estas personas, las que hacen este estilo explicativo pesimista, explican las causas de los fracasos como internas, estables y globales, mientras que los éxitos lo explicarán como externas, inestables y específicas. ¿Vale? Me he presentado una posición, el que sea de este estilo explicativo, pesimista, dirá que la culpa ha sido mía, porque no he estudiado, porque no sé qué, porque no sé cuánto, etc. ¿Vale? Otros dirán, no, porque aquí entran los enchufados, porque esto siempre es lo mismo, porque no sé qué, no sé cuánto, pero la culpa no es mía. Muy bien, pues lo dejamos aquí. ¿Y qué? Diátesis. Sí, este tipo de diferentes patrones de personalidad. Diferentes patrones de personalidad pueden actuar como diátesis. ¿Pero eso está escrito por mí? No. Ah, pero esa palabra yo no. No. Espérate. Estoy mirándolo. Espera. Predisposición orgánica a contraer una determinada enfermedad. Vale. La primera vez, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues